La Ciudad de México dormía bajo un manto de luces naranjas cuando Miguel Hernández ajustó los pedales de su bicicleta por última vez esa noche. Las 11 en punto marcaba su reloj digital, la hora perfecta para comenzar su ruta nocturna por la autopista periférica. A los 28 años, Miguel había convertido el ciclismo nocturno en más que un hobby, era su escape, su terapia y, desde hacía 6 meses, su fuente de ingresos extra como repartidor. El aire fresco de octubre acariciaba su rostro mientras se ajustaba el casco y encendía las luces LED de su bicicleta de ruta. La Specialized Sayes, su compañera fiel de 2 años, brillaba bajo las luces del estacionamiento del centro comercial donde iniciaba siempre su recorrido. Miguel revisó su ciclocomputador, 42 kilómetros por delante, 1 hora y media de pedaleo intenso que lo llevaría hasta Satélite y de regreso. Otra noche, otra aventura, murmuró para sí mismo, una frase que había adoptado como mantra desde que comenzó a trabajar de día en una oficina de contabilidad y necesitaba estas escapadas nocturnas para mantener la cordura. La entrada a la autopista periférica se alzaba ante él como una boca gigantesca que se tragaba el asfalto. Durante el día, esas 6 carriles bullían de tráfico, smog y el caos típico de la capital mexicana. Pero a esta hora, la carretera se transformaba en un territorio diferente, casi místico, donde solo los más valientes o los más desesperados se aventuraban. Miguel comenzó a pedalear, sintiendo cómo sus músculos se despertaban con el esfuerzo familiar. El ritmo cardíaco se aceleró gradualmente mientras tomaba velocidad. Las luces de sodio creaban un patrón hipnótico de luz y sombra sobre el asfalto, como si fuera un túnel infinito que lo guiaba hacia algún destino desconocido. Lo que más le llamó la atención esa noche fue el silencio. Normalmente, incluso a esas horas, algunos trailers nocturnos, taxis o autos particulares compartían la vía con él. Pero esta vez, la autopista se extendía vacía en ambas direcciones, como si fuera el único ser vivo en kilómetros a la redonda. Qué raro, pensó, pero no le dio mayor importancia. Menos tráfico significaba mayor seguridad y mejor tiempo. Mientras pedaleaba, comenzó a notar algo extraño en las sombras que proyectaban las luminarias. Parecían moverse de forma independiente, ondulando y estirándose más allá de lo que la física debería permitir. Miguel parpadeó varias veces, atribuyendo el fenómeno al cansancio acumulado de la semana laboral. El ciclocomputador marcaba una velocidad constante de 35 km por hora cuando comenzó una ligera pendiente. Miguel se incorporó sobre los pedales, sintiendo cómo sus piernas respondían al desafío. Era en momentos como estos cuando se sentía verdaderamente vivo, cuando la ciudad y sus problemas quedaban atrás, reducidos a puntos de luz en la distancia. Fue entonces cuando notó algo imposible en la pantalla de su dispositivo, 85 km por hora. Miguel frenó bruscamente, deteniéndose en el acotamiento. Revisó el aparato, pensando que debía ser un error de calibración. Pero los números eran claros, y lo más perturbador era que recordaba perfectamente la sensación de velocidad extrema, como si algo hubiera estado empujando su bicicleta desde atrás. Con manos temblorosas, ajustó el espejo retrovisor que tenía montado en el manubrio. Lo que vio lo dejó helado, una figura encapuchada corría por el asfalto a unos 50 metros detrás de él, manteniendo una velocidad que ningún ser humano podría sostener. La figura no parecía tocar el suelo completamente, como si flotara a centímetros del asfalto. Miguel cerró los ojos con fuerza y volvió a mirar. La figura seguía ahí, acercándose lentamente, sin hacer ruido alguno. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del silencio sepulcral de la autopista. Sin pensarlo 2 veces, Miguel volvió a montar su bicicleta y comenzó a pedalear con todas sus fuerzas, sin atreverse a mirar atrás nuevamente. El café, medianoche, era un oasis de luz cálida en la madrugada capitalina. Sus ventanas empañadas y el aroma a café recién molido creaban un refugio perfecto para insomnes, trabajadores nocturnos y almas perdidas que buscaban un lugar donde esperar el amanecer. Miguel empujó la puerta de cristal con manos aún temblorosas, haciendo sonar la campanilla que anunciaba su llegada.
Carmen Vázquez levantó la vista desde detrás de la barra de espresso, donde preparaba un capuchino para el único cliente que quedaba a esa hora, un taxista que leía el periódico deportivo con expresión concentrada. A los 26 años, Carmen había perfeccionado el arte de leer a las personas en sus rostros, una habilidad que había desarrollado durante sus estudios de psicología y que le servía tanto en la universidad como en su trabajo nocturno. «Miguel, ¿qué te pasó? Pareces como si hubieras visto un fantasma», le dijo Carmen, notando inmediatamente la palidez de su amigo y la forma en que sus ojos se movían nerviosamente hacia las ventanas. Miguel se desplomó en uno de los taburetes frente a la barra, quitándose el casco y pasándose las manos por el cabello húmedo de sudor. «Carmen, necesito contarte algo, pero vas a pensar que estoy loco. Después de 3 años trabajando aquí de noche, créeme que he escuchado de todo». «Cuéntame qué pasó», respondió Carmen mientras le servía un café americano sin que él se lo pidiera, conociendo perfectamente sus preferencias. Miguel relató su experiencia en la autopista, detallando cada momento desde la velocidad imposible hasta la figura encapuchada que lo había perseguido. Carmen lo escuchó sin interrumpir, observando cómo las manos de Miguel temblaban ligeramente al sostener la taza. «Mira, Miguel, sé que no quieres escuchar esto, pero has estado trabajando doble turno durante meses. El estrés puede provocar alucinaciones, especialmente cuando estás cansado y en un ambiente de poca luz», le explicó Carmen con voz suave pero firme. «No fueron alucinaciones, Carmen». «Yo sé lo que vi», insistió Miguel, pero su voz traicionaba cierta incertidumbre. La campanilla volvió a sonar, y Roberto Jiménez entró al café con su overol manchado de grasa y una expresión preocupada. A los 45 años, el mecánico, como lo conocían todos, había visto suficientes bicicletas destrozadas como para reconocer cuando un ciclista había tenido un encuentro peligroso. «Miguel, vi tu bicicleta afuera. ¿Por qué tienes las llantas desgastadas como si hubieras frenado de emergencia?», preguntó Roberto, acercándose a la barra. Miguel y Carmen intercambiaron miradas. Roberto tenía razón, las llantas mostraban marcas de frenado extremo que Miguel no recordaba haber causado. «Roberto, ¿tú has escuchado algo raro sobre la autopista periférica? ¿Otros ciclistas han reportado experiencias extrañas?», preguntó Miguel, esperando que su pregunta sonara casual. El rostro de Roberto se ensombreció. Se sirvió una taza de café y se sentó junto a Miguel. «Mira, muchacho, no me gusta hablar de estas cosas, pero ya que preguntas. En los últimos 2 años, al menos 5 ciclistas que conozco han dejado de usar esa ruta nocturna. Todos reportaron cosas similares, velocidades imposibles, sombras que se movían solas, figuras que lo seguían». Carmen, que había estado escuchando mientras limpiaba la máquina de espresso, se acercó con su laptop. «Déjenme investigar algo», dijo, abriendo el navegador. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras buscaba información sobre accidentes en la autopista periférica. Los resultados fueron perturbadores. En los últimos 5 años, se habían registrado 13 accidentes fatales de ciclistas en esa zona, todos durante horarios nocturnos, todos en circunstancias extrañas donde no se encontraron evidencias de otros vehículos involucrados. «Miren esto», dijo Carmen, girando la pantalla hacia ellos. «Todos estos accidentes tienen algo en común, los ciclistas aparentemente perdieron el control sin razón aparente, como si algo los hubiera empujado o asustado». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que lo que vi tiene que ver con estos accidentes?» «No sé qué pensar», admitió Carmen. «Pero creo que deberías evitar esa ruta por un tiempo». Roberto asintió gravemente. «El muchacho tiene razón, Miguel. Hay rutas más seguras para entrenar». Pero Miguel ya había tomado una decisión. Se levantó del taburete con determinación renovada. «No. Voy a regresar mañana por la noche, pero esta vez voy a llevar mi GoPro. Si hay algo ahí, lo voy a grabar». «Miguel, no seas terco», le suplicó Carmen. «Necesito saber qué fue lo que vi». «No puedo vivir con esta incertidumbre», respondió Miguel, dirigiéndose hacia la puerta.
Mientras pedaleaba de regreso a casa por calles secundarias, Miguel no podía quitarse de la mente la sensación de que algo lo observaba desde las sombras. Al llegar a una bajada pronunciada, su bicicleta comenzó a acelerar por sí sola, ganando velocidad de manera descontrolada, como si una fuerza invisible la empujara hacia adelante. El sonido constante de los monitores médicos fue lo primero que Miguel percibió al recuperar la conciencia. Sus párpados se sentían pesados como plomo, y un dolor punzante en el costado izquierdo le recordó que algo había salido terriblemente mal. La habitación del hospital olía a desinfectante y a ese aroma particular de las sábanas recién lavadas que caracteriza a las instituciones médicas. «Tranquilo, no trates de moverte demasiado rápido», le dijo una voz femenina con acento profesional pero cálido. Miguel logró enfocar la vista y vio a una mujer de unos 38 años, cabello castaño recogido en una coleta práctica, bata blanca y una expresión de genuina preocupación en sus ojos verdes. «Soy la doctora Elena Morales, especialista en trauma. Has estado inconsciente durante 18 horas», le explicó mientras revisaba una tableta con sus signos vitales. «Tienes 3 costillas fracturadas, múltiples contusiones y una conmoción cerebral leve. Considerando el estado en que encontraron tu bicicleta, es un milagro que estés vivo». Miguel intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. «¿Mi bicicleta? ¿Qué pasó con mi bicicleta?». La doctora Morales intercambió una mirada preocupada con la enfermera que estaba ajustando el suero intravenoso. «Miguel, tu bicicleta fue encontrada completamente destrozada en el kilómetro 32 de la autopista periférica. El cuadro estaba partido por la mitad, las ruedas completamente deformadas. Parece como si hubiera sido impactada por un tráiler a alta velocidad». «Pero yo no recuerdo haber sido atropellado», murmuró Miguel, llevándose una mano a la cabeza vendada. «Esa es la parte extraña», continuó la doctora. «Las cámaras de tráfico de esa zona no registraron ningún vehículo en el área durante las 2 horas previas y posteriores a tu accidente. Estabas completamente solo en la carretera». La puerta de la habitación se abrió y Carmen entró corriendo, con los ojos enrojecidos por haber llorado y una pequeña bolsa en las manos. «Miguel, gracias a Dios que estás bien. Cuando Roberto me llamó para decirme que habías tenido un accidente, pensé lo peor». Detrás de Carmen apareció Roberto, con su expresión habitualmente seria aún más grave que de costumbre. «Muchacho, encontré esto entre los restos de tu bicicleta», dijo, mostrando la GoPro que Miguel había montado en su casco. El casco se partió por la mitad, pero la cámara sobrevivió. La doctora Morales observó el intercambio con interés creciente. «¿Ustedes son los amigos que mencionó en su delirio?». Habló mucho sobre figuras encapuchadas y velocidades imposibles mientras estaba sedado. Carmen y Roberto se miraron con preocupación. «Doctora, ¿ha tratado casos similares antes?», preguntó Carmen. Elena Morales se acercó a la ventana, mirando hacia la autopista que se veía a la distancia. «En los últimos 3 años, he tratado a 6 ciclistas con heridas similares a las de Miguel. Todos reportaron experiencias extrañas antes de sus accidentes, figuras que los perseguían, velocidades anormales, sensaciones de ser observados. Todos los accidentes ocurrieron en la misma zona de la autopista». «¿Y qué opina usted como médico?», preguntó Roberto. «Como médico, debería decir que son alucinaciones causadas por estrés y fatiga. Pero como persona que ha visto demasiadas coincidencias, empiezo a pensar que hay algo más», admitió la doctora. Carmen conectó la GoPro a su laptop y comenzó a revisar el video. Las primeras imágenes mostraban a Miguel pedaleando normalmente por la autopista, pero gradualmente la imagen comenzó a distorsionarse. Apareció estática, sonidos extraños que no parecían provenir del viento o del tráfico, y luego, nada. Solo ruido blanco durante los últimos 10 minutos de grabación. «Esto es extraño», murmuró Carmen. «Es como si algo hubiera interferido con la señal electrónica». Miguel cerró los ojos, tratando de recordar los últimos momentos antes del accidente. Fragmentos de memoria comenzaron a regresar, la sensación de velocidad extrema, el sonido de algo respirando cerca de su oído, la certeza absoluta de que no estaba solo en esa carretera.
Necesito ver ese video completo, dijo Miguel con determinación. Miguel, necesitas descansar, le advirtió la doctora Morales. No, doctora. Necesito entender qué me pasó. Esa noche, cuando las visitas se habían ido y el hospital había caído en el silencio nocturno, Miguel logró convencer a una enfermera de que le prestara una tablet para revisar emails del trabajo. En realidad, había copiado el archivo de video de la GoPro en un USB que Carmen había olvidado. Lo que vio en esa grabación cambió todo. Durante los momentos de estática aparente, si uno ajustaba el contraste y la luminosidad, se podían distinguir figuras translúcidas corriendo junto a su bicicleta. No eran una sola entidad, sino múltiples formas humanas que parecían estar tratando de advertirle sobre algo. Y en los últimos segundos antes de que la grabación se cortara, se podía ver claramente una masa oscura y amorfa que se abalanzaba sobre él desde arriba. Miguel se dio cuenta de que las figuras encapuchadas no eran sus perseguidores. Eran sus protectores. 3 días después de salir del hospital, Miguel comenzó a experimentar visiones que desafiaban toda lógica. No eran alucinaciones borrosas o fragmentos confusos de memoria, sino imágenes nítidas y detalladas que aparecían en cualquier superficie reflectante, el espejo del baño, la pantalla apagada de su televisor, las ventanas de los edificios, incluso en los charcos de agua de la calle. Las figuras eran siempre las mismas, ciclistas con equipamiento de diferentes épocas, algunos con cascos modernos, otros con gorras de ciclismo vintage, pero todos compartían la misma expresión de urgencia desesperada. Movían los labios como si trataran de comunicarse, gesticulaban señalando hacia la autopista, pero Miguel no podía escuchar sus voces. Carmen había insistido en acompañarlo a las sesiones con la doctora Elena Morales, quien había aceptado tratarlo de forma privada después de desarrollar un interés personal en su caso. El consultorio de la doctora, ubicado en una zona tranquila de la colonia Roma, se había convertido en el único lugar donde Miguel se sentía seguro para hablar abiertamente sobre sus experiencias. Miguel, quiero que me describas exactamente qué ves cuando aparecen estas figuras, le pidió la doctora Morales, tomando notas en su libreta mientras Carmen observaba desde una silla cercana. Son ciclistas, doctora. Puedo ver sus rostros claramente. Hay un hombre mayor con bigote gris y jersey amarillo, una mujer joven con trenzas y casco rosa, un adolescente con una gorra de los Pumas. Todos parecen desesperados por decirme algo, explicó Miguel, frotándose las sienes donde aún sentía los efectos de la conmoción. ¿Has notado algún patrón en cuando aparecen?, preguntó la doctora. Siempre es cuando estoy pensando en volver a la autopista. Es como si supieran lo que estoy planeando. Carmen se inclinó hacia adelante. Miguel, ¿has considerado que tal vez tu subconsciente está creando estas imágenes para protegerte? Tu mente podría estar procesando el trauma de una manera simbólica. Antes de que Miguel pudiera responder, Roberto entró al consultorio con una expresión grave y una carpeta llena de documentos bajo el brazo. La doctora Morales había autorizado su presencia después de que Miguel explicara la importancia del mecánico en su investigación. Perdonen la interrupción, doctora, pero encontré algo que necesitan ver, dijo Roberto, abriendo la carpeta sobre el escritorio. Investigué a fondo todos los accidentes de ciclistas en esa autopista durante los últimos 10 años. Los documentos incluían reportes policiales, artículos de periódico y, más perturbadoramente, fotografías de las bicicletas accidentadas. Todas mostraban el mismo patrón de destrucción, daños que parecían causados por una fuerza sobrenatural más que por un impacto vehicular convencional. Pero lo más interesante, continuó Roberto, es que todos estos ciclistas tenían algo en común. Todos usaban rutas nocturnas regularmente, todos tenían una conexión emocional profunda con el ciclismo, y todos reportaron experiencias extrañas antes de sus accidentes. La doctora Morales estudió los documentos con atención profesional. Roberto, ¿encontraste algún patrón temporal? ¿Fechas específicas o condiciones climáticas? Sí, doctora. Todos los accidentes fatales ocurrieron durante noches de luna nueva o muy cerca de esas fechas. Miguel sintió un escalofrío. ¿Cuándo es la próxima luna nueva? Roberto consultó su teléfono.
En 4 días. La doctora Morales cerró la carpeta y se dirigió a Miguel. Quiero intentar algo. La hipnosis regresiva podría ayudarte a acceder a memorias que tu mente consciente está bloqueando. Si realmente hay algo sobrenatural ocurriendo, tu subconsciente podría haber captado detalles que no recuerdas conscientemente. 1 hora después, Miguel yacía en un sillón reclinable mientras la doctora Morales lo guiaba a través de técnicas de relajación profunda. Carmen y Roberto observaban en silencio desde el otro lado del consultorio. Miguel, quiero que regreses a la noche de tu accidente. Estás en tu bicicleta, pedaleando por la autopista. ¿Qué ves? La voz de Miguel se volvió distante, como si hablara desde muy lejos. Veo las luces. Las sombras se mueven mal. Hay alguien corriendo detrás de mí, pero no es malo. Está tratando de advertirme. ¿Advertirte sobre qué? Sobre lo que viene de arriba. Es viejo, muy viejo. Se alimenta del miedo y del dolor. Los ciclistas muertos están tratando de proteger a los vivos. ¿Puedes hablar con ellos? Miguel permaneció en silencio durante varios minutos, sus ojos moviéndose rápidamente bajo los párpados cerrados. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado, sonaba más joven, con un acento diferente. Hermano, no vayas solo. Esa cosa caza cuando la luna está oscura. Nosotros tratamos de avisarles, pero pocos pueden vernos. Tú eres diferente, puedes escucharnos porque sobreviviste a su ataque. Carmen y Roberto intercambiaron miradas de asombro. La doctora Morales mantuvo su compostura profesional, pero Miguel podía ver la fascinación en sus ojos. ¿Cómo puedo detenerla?, preguntó Miguel, aún en trance. No se puede matar lo que nunca estuvo vivo. Pero se puede contener. Necesitas encontrar su lugar de poder, donde se alimenta. Y necesitas hacerlo antes de que la luna desaparezca completamente. Cuando Miguel despertó del trance, la habitación estaba sumida en un silencio tenso. La doctora Morales fue la primera en hablar. Miguel, durante la hipnosis hablaste con la voz de alguien más. Mencionaste detalles sobre la autopista que no podrías conocer, fechas de construcción, accidentes históricos que no están en los registros públicos. Miguel se incorporó lentamente, sintiéndose extrañamente renovado. Doctora, ya no tengo dudas. Hay algo en esa autopista, algo que está matando ciclistas. Y por alguna razón, los espíritus de las víctimas anteriores me eligieron para detenerlo. Carmen tomó su mano. Miguel, esto es peligroso. No puedes enfrentar algo así solo. No estaré solo, respondió Miguel, mirando hacia la ventana donde el reflejo de una figura familiar le hacía señas de aprobación. Tengo guardianes. La noche del viernes, el equipo improvisado se reunió en el taller de Roberto para preparar la vigilancia más extraña de sus vidas. El local, normalmente lleno del aroma a aceite de motor y el sonido de herramientas, se había transformado en un centro de operaciones que parecía sacado de una película de ciencia ficción de bajo presupuesto. Carmen había traído equipo prestado del laboratorio de psicología de su universidad, grabadoras digitales de alta sensibilidad, cámaras de visión nocturna y un detector electromagnético que normalmente se usaba para estudios sobre ondas cerebrales. La doctora Elena Morales contribuyó con un monitor cardíaco portátil y sedantes de emergencia, por si acaso, como explicó con una sonrisa nerviosa. Roberto había preparado 3 bicicletas con sistemas de comunicación integrados y luces estroboscópicas que podían activarse remotamente. También había soldado pequeños espejos en ángulos estratégicos para maximizar la visibilidad en todas las direcciones. Esto parece una misión militar, comentó Miguel, ajustándose el chaleco lleno de equipos electrónicos. En cierto modo lo es, respondió la doctora Morales. Estamos entrando en territorio desconocido para enfrentar algo que no entendemos completamente. Carmen revisó por última vez las frecuencias de radio. Durante los últimos días, había estado experimentando pesadillas vívidas sobre Miguel, sueños donde lo veía siendo perseguido por sombras que se movían como líquido negro sobre el asfalto.
Lo más perturbador era que en estos sueños, ella podía sentir el terror de Miguel como si fuera propio. «Carmen, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», le preguntó Miguel, notando su palidez. «Desde tu accidente, no he podido dormir bien. Es como si esa cosa estuviera tratando de llegar a mí también. Necesito enfrentarla tanto como tú», respondió Carmen, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. Roberto cerró la caja de herramientas con un golpe seco. «Muchachos, hay algo que nunca les conté. Hace 15 años, mi hermano menor, Javier, murió en esa autopista. Tenía 19 años, era un ciclista prometedor, entrenaba para competencias nacionales». El taller se sumió en un silencio respetuoso. Roberto continuó, con la voz quebrada por la emoción contenida durante años. «La noche que murió, me llamó desde la carretera. Estaba aterrorizado, decía que algo lo estaba siguiendo, que su bicicleta se movía sola. Pensé que estaba bromeando o que había tomado algo. Cuando encontraron su cuerpo al día siguiente, la bicicleta estaba destrozada de la misma manera que la tuya, Miguel». La doctora Morales se acercó a Roberto y puso una mano consoladora en su hombro. «Roberto, durante mis investigaciones médicas, encontré evidencia de que las víctimas muestran signos de haber sido drenadas antes de morir. Los análisis post-mortem revelan niveles anormalmente bajos de electrolitos y neurotransmisores, como si algo hubiera extraído su energía vital». «¿Cómo es eso posible?», preguntó Carmen. «No lo sé desde el punto de vista científico tradicional. Pero he visto suficientes casos para saber que hay fenómenos que la medicina convencional no puede explicar todavía». A las 10 de la noche, el equipo se dirigió hacia la autopista en una camioneta prestada por Roberto. Miguel iba en el asiento del pasajero, observando cómo la ciudad se transformaba gradualmente desde las luces brillantes del centro hasta la oscuridad relativa de la periferia. Establecieron su base de operaciones en un puente peatonal que cruzaba la autopista en el kilómetro 25, justo antes de la zona donde habían ocurrido la mayoría de los accidentes. Desde esa posición elevada, tenían una vista panorámica de varios kilómetros de carretera en ambas direcciones. Carmen instaló las cámaras mientras la doctora Morales calibraba los detectores electromagnéticos. Roberto preparó las bicicletas y verificó los sistemas de comunicación. Miguel se quedó inmóvil, observando la autopista vacía, sintiendo una presencia familiar que lo tranquilizaba. Sus guardianes espectrales estaban cerca. «Miguel, el detector electromagnético está mostrando lecturas anómalas», informó la doctora Morales. «Hay fluctuaciones de energía que se mueven a lo largo de la carretera, como si algo estuviera patrullando». A través de las cámaras de visión nocturna, comenzaron a capturar evidencia de lo que habían venido a buscar. Una presencia oscura se movía entre los carriles, no como una sombra normal, sino como una masa que absorbía la luz circundante. Cuando aparecía un vehículo solitario, la entidad se acercaba, siguiéndolo durante varios kilómetros antes de desaparecer. «Miren esto», susurró Carmen, señalando uno de los monitores. «Esa camioneta que acaba de pasar, el conductor está desviándose ligeramente, como si algo estuviera interfiriendo con su concentración». Durante las siguientes 2 horas, documentaron un patrón perturbador. La entidad parecía probar a diferentes víctimas potenciales, acercándose a vehículos solitarios y evaluando algún tipo de criterio desconocido antes de decidir si atacar o retirarse. «Es un depredador inteligente», murmuró la doctora Morales. «Está cazando selectivamente». Fue entonces cuando Miguel vio algo que lo llenó de horror. Un ciclista solitario había aparecido en el extremo sur de su campo de visión, pedaleando directamente hacia la zona de mayor actividad paranormal. «Tengo que advertirle», dijo Miguel, dirigiéndose hacia su bicicleta. «Miguel, no», le gritó Carmen. «Es demasiado peligroso». Pero Miguel ya había comenzado a descender por la rampa del puente, pedaleando a toda velocidad hacia el ciclista desprevenido. A través del radio, escuchó la voz aterrorizada de Carmen: «La entidad se está moviendo hacia ustedes. Miguel, sal de ahí». Lo que descubrieron esa noche cambió todo. La entidad no era simplemente un fantasma o un espíritu vengativo.
Era algo mucho más antiguo y malévolo, algo que se alimentaba del terror y la energía vital de sus víctimas, usando la autopista como su territorio de caza personal. Y ahora sabía que ellos estaban ahí. La biblioteca de la Universidad Nacional se había convertido en el cuartel general de una investigación que habría parecido absurda apenas una semana antes. Carmen había conseguido acceso a los archivos históricos y arqueológicos más antiguos de la ciudad, mientras que la doctora Morales utilizaba sus contactos médicos para obtener información sobre casos similares en otras partes del mundo. Los hallazgos fueron perturbadores y reveladores a la vez. Miguel, necesitas ver esto, dijo Carmen, desplegando copias de códices prehispánicos sobre la mesa de estudio. Encontré referencias a entidades llamadas Tzitzimime en la mitología azteca. Son deidades destructivas asociadas con los eclipses, las enfermedades y la muerte. Pero lo más interesante es que también están vinculadas con los caminos y las rutas de viaje. La doctora Morales se acercó, llevando una carpeta llena de reportes médicos de diferentes países. Carmen tiene razón. He encontrado casos similares en autopistas de Brasil, Argentina y España. Siempre el mismo patrón: accidentes inexplicables, víctimas drenadas de energía, y testimonios de sobrevivientes que hablan de entidades que cazan en las carreteras. Miguel estudió las imágenes de los códices, donde figuras esqueléticas con adornos de jade perseguían a viajeros por caminos serpenteantes. ¿Cómo es posible que algo tan antiguo esté activo en una autopista moderna? Roberto, que había estado silencioso durante la investigación, finalmente habló. Muchachos, investigué la historia de la construcción de esa autopista. Fue construida en los años 70, pero antes de eso, esa zona era conocida como el Camino de los Huesos. ¿El Camino de los Huesos?, preguntó la doctora Morales. Sí. Durante la época colonial, era una ruta comercial donde ocurrían muchos asaltos y muertes. Pero antes de eso, en tiempos prehispánicos, era un camino ceremonial donde se realizaban sacrificios para apaciguar a los dioses de la muerte durante los eclipses. Carmen continuó leyendo los textos antiguos. Según estos códices, los Tzitzimime se alimentan del caos y la muerte violenta. Los caminos donde ocurren muchos accidentes se convierten en sus territorios de caza preferidos. Pero hay algo más, añadió la doctora Morales, mostrando fotografías médicas. Las víctimas no solo mueren por trauma físico. Los análisis muestran que sus sistemas nerviosos fueron completamente drenados de energía bioeléctrica antes del impacto final. Miguel sintió un escalofrío de reconocimiento. Por eso los espíritus de los ciclistas muertos están tratando de proteger a los vivos. Quedaron atrapados cuando trataron de enfrentar a esa cosa. Exactamente, confirmó Carmen. Según los textos, las almas de los guerreros que morían luchando contra los Tzitzimime quedaban vinculadas al lugar, convirtiéndose en guardianes espectrales. Roberto se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana con expresión angustiada. Entonces mi hermano Javier, ¿está atrapado ahí, tratando de proteger a otros ciclistas? Es posible, respondió suavemente la doctora Morales. Miguel, durante tu experiencia de hipnosis, una de las voces mencionó que pocos pueden ver a los guardianes. Tu supervivencia al ataque de la entidad te dio esa capacidad. Miguel se levantó, sintiendo el peso de una responsabilidad que no había buscado. ¿Qué necesito hacer para liberarlos? Carmen continuó leyendo, traduciendo lentamente los glifos antiguos. Los rituales para contener a un Tzitzimime requieren, ¿o no? ¿Qué pasa?, preguntaron todos al unísono. Requieren un sacrificio voluntario. Alguien debe ofrecerse como guardián permanente para mantener a la entidad contenida. El silencio que siguió fue pesado como el plomo. Miguel fue el primero en hablar. Entonces eso es lo que tengo que hacer. Miguel, no, protestó Carmen, con lágrimas en los ojos. Tiene que haber otra manera. La doctora Morales revisó sus propias notas. Esperen. En mis investigaciones médicas, encontré un caso en España donde lograron sellar una entidad similar sin sacrificio humano.
pero requería que alguien aceptara voluntariamente convertirse en guardián, existiendo entre el mundo de los vivos y los muertos. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó Roberto. El guardián no muere, pero tampoco puede vivir una vida normal. Se convierte en un protector eterno, visible solo para aquellos que necesitan su ayuda. Miguel miró por la ventana hacia la distancia, donde sabía que la autopista esperaba en la oscuridad. ¿Cuándo es la próxima luna nueva? Carmen consultó su teléfono con manos temblorosas. Mañana por la noche. Entonces no tenemos tiempo que perder, dijo Miguel con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Esa noche, mientras los demás dormían inquietamente en sus casas, Miguel permaneció despierto en su apartamento, observando las figuras espectrales que ahora aparecían constantemente en todas las superficies reflectantes. Ya no le causaban miedo, había aprendido a leer sus expresiones, a entender sus gestos desesperados. Uno de ellos, un joven que no podía tener más de 20 años, se acercó al espejo del baño. Miguel reconoció inmediatamente los rasgos familiares, era Javier, el hermano de Roberto. Por primera vez, Miguel pudo escuchar su voz claramente. Hermano, mañana será tu última oportunidad. Esa cosa se está volviendo más fuerte con cada víctima. Si no la detienes ahora, comenzará a cazar durante el día también. ¿Qué tengo que hacer exactamente?, preguntó Miguel al reflejo. Tienes que llegar al corazón de su territorio, al kilómetro 32, justo donde la autopista cruza sobre el antiguo templo enterrado. Ahí es donde se alimenta. Pero Miguel, una vez que aceptes convertirte en guardián, no podrás volver atrás. Miguel asintió, entendiendo completamente el precio que tendría que pagar. Javier, dile a Roberto que lo entiendo. Y que no se sienta culpable por no haberme creído esa noche. El reflejo de Javier sonrió con tristeza antes de desvanecerse. Miguel sabía que había llegado el momento de enfrentar su destino. La noche de luna nueva llegó con una oscuridad que parecía más densa de lo normal, como si el cielo mismo hubiera conspirado para crear las condiciones perfectas para el enfrentamiento final. Miguel se preparó en el taller de Roberto con la meticulosidad de un guerrero antiguo preparándose para la batalla más importante de su vida. Roberto había trabajado toda la tarde modificando la bicicleta de Miguel. El cuadro de aluminio ahora llevaba grabados símbolos protectores que Carmen había copiado de los códices aztecas, mientras que las ruedas tenían incrustaciones de obsidiana pulida, una piedra sagrada que según los textos antiguos podía cortar las conexiones espirituales malignas. Miguel, esto es una locura, murmuró Roberto mientras ajustaba los últimos detalles del sistema de comunicación. Eres como el hijo que nunca tuve. No puedo perderte también. Carmen terminó de configurar los dispositivos de monitoreo que llevaría Miguel, cámaras de alta definición, grabadoras de audio, y un transmisor de GPS que les permitiría seguir su ubicación exacta durante toda la prueba. Sus manos temblaban mientras revisaba cada conexión. Miguel, prométeme que si las cosas se ponen muy peligrosas, saldrás de ahí, le suplicó Carmen, con lágrimas contenidas en los ojos. Carmen, sabes que no puedo prometerte eso, respondió Miguel, tomando sus manos entre las suyas. Pero puedo prometerte que no moriré en vano. Si algo me pasa, al menos otros ciclistas estarán seguros. La doctora Elena Morales llegó con un maletín médico de emergencia y un dispositivo que había conseguido prestado del hospital, un desfibrilador portátil. Miguel, si tu teoría es correcta y esa entidad se alimenta de energía bioeléctrica, esto podría darte una ventaja momentánea si logras usarlo contra ella. A las 11 de la noche, el equipo se dirigió hacia la autopista en 2 vehículos. Miguel iba solo en su bicicleta, siguiendo una ruta paralela que lo llevaría directamente al punto de encuentro, mientras que los demás se posicionaron en el puente de observación con todo el equipo de monitoreo. La autopista se extendía ante Miguel como una serpiente negra que se perdía en la oscuridad. Sin luna, las únicas fuentes de luz eran las lámparas de sodio que creaban charcos de luminosidad amarillenta cada 50 metros, dejando vastas zonas de sombra entre ellas. Miguel, te tenemos en pantalla, crujió la voz de Carmen a través del auricular. Todos los sistemas funcionan correctamente.
Mientras pedaleaba hacia el kilómetro 32, Miguel comenzó a sentir la presencia familiar de sus guardianes espectrales. Aparecían en su visión periférica, corriendo junto a él como una escolta fantasmal. Reconoció a varios: el hombre mayor con bigote gris, la mujer joven con trenzas, el adolescente con gorra de los Pumas, y por supuesto, Javier. «Hermano, está cerca», le advirtió la voz de Javier. «Puedes sentir tu presencia. Se está preparando para atacar». La temperatura del aire descendió bruscamente, y Miguel pudo ver su aliento formando nubes de vapor a pesar de que era una noche relativamente cálida de octubre. El ciclocomputador comenzó a mostrar lecturas erráticas, alternando entre velocidades imposibles y 0 km por hora. «Miguel, los detectores electromagnéticos se están volviendo locos», informó la doctora Morales a través del radio. «Hay una concentración masiva de energía moviéndose hacia tu posición». Fue entonces cuando Miguel la vio por primera vez en toda su terrible magnificencia. La entidad se materializó gradualmente sobre la autopista, comenzando como una sombra que se extendía entre los carriles hasta convertirse en una masa amorfa de oscuridad que parecía absorber la luz de las lámparas circundantes. No tenía una forma definida, sino que cambiaba constantemente, a veces pareciendo una figura humanoide gigantesca, otras veces una amalgama de metal retorcido y asfalto líquido. Lo único constante eran sus ojos, 2 puntos de luz roja que brillaban con una malevolencia antigua. «Miguel, sal de ahí ahora», gritó Carmen por el radio, pero Miguel ya había tomado su decisión. Comenzó a pedalear directamente hacia la entidad, sintiendo cómo su bicicleta respondía a cada movimiento con una precisión sobrenatural. Los símbolos grabados en el cuadro comenzaron a brillar con una luz azul pálida, y las incrustaciones de obsidiana en las ruedas dejaban chispas sobre el asfalto. La entidad se abalanzó sobre él como una ola de oscuridad líquida. Miguel esquivó por centímetros, sintiendo como el aire se volvía espeso y difícil de respirar. La cosa lo persiguió, creando obstáculos en la carretera, grietas que se abrían súbitamente, charcos de algo que parecía alquitrán pero se movía con vida propia, y ráfagas de viento que trataban de desestabilizar su bicicleta. «Los guardianes están ayudándote», gritó la voz de Roberto por el radio. «Podemos verlos en las cámaras, están formando una barrera entre tú y esa cosa». Miguel miró a su alrededor y vio que tenía razón. Los espíritus de los ciclistas muertos habían formado un círculo protector alrededor de él, sus formas translúcidas brillando con una luz plateada que contrastaba con la oscuridad de la entidad. Pero la protección tenía un costo. Cada vez que la entidad atacaba y era repelida por los guardianes, uno de ellos se desvanecía, agotando su energía espiritual en el esfuerzo de proteger a Miguel. «No», gritó Miguel, viendo cómo la figura del hombre mayor con bigote gris se disolvía después de bloquear un ataque particularmente feroz. «No se sacrifiquen por mí. Es nuestro propósito, hermano», le respondió Javier, cuya forma ya comenzaba a volverse más tenue. «Pero tienes que llegar al centro. Ahí es donde puedes sellarla». Miguel pedaleó con todas sus fuerzas hacia el kilómetro 32, donde sabía que se encontraba el corazón del territorio de la entidad. La carretera comenzó a cambiar a su alrededor, el asfalto moderno se transformaba gradualmente en piedras antiguas, revelando el camino ceremonial que había existido siglos antes. La entidad, dándose cuenta de sus intenciones, abandonó toda sutileza y se lanzó en un ataque final. Miguel sintió como algo invisible lo golpeaba desde todos los ángulos, pero siguió pedaleando, sostenido únicamente por la determinación y la energía que le transmitían los últimos guardianes que quedaban. Cuando llegó al punto exacto donde las coordenadas GPS marcaban el kilómetro 32, Miguel detuvo su bicicleta y se bajó. Bajo sus pies, podía sentir la vibración de algo antiguo y poderoso enterrado en las profundidades. «Miguel, ¿qué estás haciendo?», gritó Carmen por el radio. Miguel se quitó el auricular y lo dejó caer al suelo. Lo que tenía que hacer ahora, tenía que hacerlo solo. La entidad se alzó ante él como una montaña de oscuridad, preparándose para el ataque final que acabaría con su vida. Pero Miguel ya había tomado su decisión. «Acepto», gritó hacia la noche. «Acepto convertirme en el guardián de este lugar».
La transformación comenzó en el momento en que Miguel pronunció las palabras de aceptación. Una luz dorada brotó desde las piedras antiguas bajo sus pies, subiendo por su cuerpo como ríos de energía pura que lo conectaban simultáneamente con el mundo de los vivos y el reino de los espíritus. La entidad se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Por primera vez en siglos, el Tzitzimime había encontrado algo que no podía consumir, un alma que se ofrecía voluntariamente no como víctima, sino como guardián. Miguel sintió como su percepción se expandía más allá de los límites humanos normales. Podía ver la autopista como realmente era, una cicatriz moderna sobre un camino sagrado milenario, donde las energías de vida y muerte se entrelazaban en patrones complejos. Podía sentir cada vehículo que transitaba por la carretera, cada latido del corazón de los conductores, cada pensamiento de miedo o esperanza. No, gritó Carmen desde el puente de observación, viendo a través de las cámaras como el cuerpo de Miguel comenzaba a volverse translúcido. Tiene que haber otra manera. Pero la doctora Morales, observando los monitores médicos, notó algo extraordinario. Carmen, mira los signos vitales de Miguel. No está muriendo. Sus ondas cerebrales se están reorganizando en patrones que nunca he visto antes. Roberto, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró: Javier, hermano, ¿estás ahí? Como respuesta, la figura espectral de su hermano menor apareció junto a Miguel, pero ahora brillaba con una luz más intensa, más estable. Roberto, estoy libre. Miguel nos liberó a todos. Uno por uno, los espíritus de los ciclistas guardianes comenzaron a materializarse alrededor de Miguel, pero ya no como figuras desesperadas atrapadas entre mundos. Ahora eran seres de luz que irradiaban paz y propósito cumplido. Pueden partir, les dijo Miguel con una voz que resonaba con autoridad sobrenatural. Su vigilia ha terminado. Yo me haré cargo desde ahora. Los guardianes se acercaron a Miguel uno por uno, tocando su hombro en un gesto de gratitud y despedida. El hombre mayor con bigote gris fue el último en acercarse. Gracias, joven. Has dado lo que nosotros no pudimos, una elección consciente y valiente. Ahora puedes hacer lo que nosotros solo soñamos, proteger sin estar atrapado. Cuando los antiguos guardianes se desvanecieron en una lluvia de luz dorada que se elevó hacia el cielo nocturno, Miguel se encontró solo frente a la entidad. Pero ya no era el mismo hombre que había comenzado esta jornada. El Tzitzimime, privado de su fuente de poder y enfrentado por un guardián legítimo, comenzó a contraerse sobre sí mismo. Miguel extendió una mano hacia la criatura, y para sorpresa de todos los que observaban, habló con compasión. Tú también estás atrapado, ¿verdad? Condenado a cazar eternamente, sin poder descansar. La entidad se detuvo, y por un momento, sus ojos rojos parpadearon con algo que podría haber sido reconocimiento o incluso gratitud. Puedo ofrecerte algo mejor que la caza eterna, continuó Miguel. Puedo darte propósito. Ayúdame a proteger este camino, no como depredador, sino como guardián. Lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas. La masa oscura de la entidad comenzó a cambiar, su forma caótica se estabilizó gradualmente hasta convertirse en una figura humanoide envuelta en sombras, pero ya no amenazante. Se inclinó ante Miguel en un gesto de aceptación. Increíble, murmuró la doctora Morales. No destruyó a la entidad. La redimió. Carmen, llorando de alivio y tristeza a la vez, habló por el radio. Miguel, ¿puedes oírnos? ¿Estás bien? La voz de Miguel llegó clara pero cambiada, con una resonancia que no había tenido antes. Estoy bien, Carmen. Mejor que bien. Estoy completo. Durante las siguientes horas, mientras el amanecer se acercaba lentamente, Miguel explicó su nueva existencia a sus amigos. Podía manifestarse físicamente cuando era necesario, pero la mayor parte del tiempo existía en un estado intermedio que le permitía vigilar toda la extensión de la autopista simultáneamente. ¿Podremos verte?, preguntó Roberto con voz quebrada. Cuando me necesiten, estaré ahí, respondió Miguel. Y Roberto, Javier quería que supieras que está orgulloso de ti.
dice que nunca fue tu culpa. Los días siguientes trajeron cambios notables en la autopista periférica. Los accidentes nocturnos cesaron completamente. Los conductores reportaban una sensación extraña de seguridad al transitar por esa zona, como si alguien los estuviera cuidando. Los ciclistas, en particular, comenzaron a hablar de una figura amistosa que aparecía ocasionalmente para ayudar con reparaciones menores o simplemente para ofrecer una palabra de aliento durante las rutas nocturnas más difíciles. Carmen continuó visitando la autopista cada noche durante las primeras semanas, llevando café y sentándose en el puente peatonal donde habían establecido su base de operaciones. Miguel aparecía regularmente, y aunque su forma era translúcida, su personalidad permanecía intacta. ¿Te arrepientes?, le preguntó Carmen una noche. Miguel sonrió, una expresión que irradiaba una paz profunda que nunca había tenido en vida. Carmen, por primera vez en mi existencia, sé exactamente cuál es mi propósito. Protejo a miles de personas cada noche. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Roberto transformó su taller en algo más que un simple negocio de reparación de bicicletas. Se convirtió en un lugar de reunión para ciclistas, donde contaba la historia de Miguel como una leyenda urbana que inspiraba a otros a cuidarse mutuamente en las carreteras. Nunca mencionaba los detalles sobrenaturales, pero siempre terminaba sus relatos con la misma frase: recuerden, hermanos, nunca pedalean solos por la noche. La doctora Elena Morales publicó un estudio discreto sobre fenómenos psicológicos en accidentes de tráfico nocturno, que se convirtió en referencia para otros investigadores que enfrentaban casos similares alrededor del mundo. Aunque nunca mencionó explícitamente los elementos sobrenaturales, su trabajo ayudó a establecer protocolos para identificar y tratar zonas de alto riesgo psicológico en las carreteras. 6 meses después del sacrificio de Miguel, Carmen se graduó en psicología con una tesis sobre el poder terapéutico de las leyendas urbanas modernas. Durante su presentación, habló sobre cómo las historias de protectores sobrenaturales podían proporcionar consuelo real y cambios de comportamiento positivos en comunidades urbanas. Esa noche, después de su graduación, Carmen visitó la autopista por última vez como parte de su rutina regular. Miguel apareció, más sólido que nunca, irradiando orgullo paternal. «Estoy muy orgulloso de ti», le dijo. «Vas a ayudar a mucha gente». «Miguel, ¿qué pasará cuando ya no venga a visitarte?» «Carmen, siempre estaré aquí cuando me necesites. Pero ahora tienes tu propia misión. Ve y ayuda a otros a encontrar su propósito, como tú me ayudaste a encontrar el mío». Mientras Carmen se alejaba esa noche, Miguel permaneció en el puente, observando la autopista que se extendía en ambas direcciones. A sus pies, la antigua entidad que una vez había sido un depredador ahora patrullaba silenciosamente los carriles, desviando suavemente a los conductores somnolientos hacia lugares seguros y alertando a Miguel sobre cualquier peligro potencial. La autopista periférica se había convertido en la carretera más segura de la Ciudad de México, aunque nadie podía explicar exactamente por qué. Los ciclistas nocturnos hablaban en susurros sobre el ángel del asfalto, una figura que aparecía en los momentos de mayor necesidad, ofreciendo ayuda, protección y la certeza reconfortante de que nunca estaban verdaderamente solos en la oscuridad. Y en las noches más claras, cuando la luna llena iluminaba la carretera con luz plateada, los conductores más observadores podían ver una figura en bicicleta que pedaleaba junto a ellos durante unos kilómetros, manteniéndolos seguros hasta que llegaran a su destino. Miguel Hernández había encontrado su verdadero hogar en el asfalto nocturno, no como víctima de la carretera, sino como su protector eterno. Y en esa transformación, había descubierto que el mayor acto de valentía no era enfrentar a los monstruos, sino elegir convertirse en la luz que los mantiene alejados. La leyenda de las sombras del asfalto había terminado, pero la historia del guardián de la autopista apenas comenzaba. Fin.